Hola, ¿cómo va? Una vez más acá nos encontramos reuniéndonos para poder conversar acerca de un tema. Hoy, lunes vivo, estaremos hablando acerca de lo que es el abuso normalizado dentro de lo que son las relaciones de pareja. Que a veces sin darnos cuenta perpetuamos algunos pensamientos, algunas ideologías, algunos constructos, algunos estereotipos que lo único que hacen es mantener, ¿sí?, una figura de dominación dentro de las relaciones, que es como si fuera la única manera de poder desarrollarnos, poder crecer o poder cubrir puntualmente nuestras necesidades. Estas ideas son las que muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que únicamente violencia hace referencia a cuando se ve, ¿sí? Cuando está el golpe, cuando está el maltrato, cuando está la discriminación, cuando está el insulto, cuando está el control. Pensamos que solamente ahí es un maltrato, es violencia, es abuso. Y en cierto sentido, eso que se ve no es otra cosa más que la punta de un iceberg, ¿sí? Figura que muchas veces lo habremos utilizado con diferentes temas, pero con respecto a la violencia, es solamente lo que se ve, ¿sí? Lo visible de aquello que es violento. Debajo de eso que se ve está lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no vemos detrás de todos esos actos de violencia, de esas conductas violentas, de esas acciones violentas? Tenemos, ¿sí?, todo lo que es un trasfondo cultural violento. ¿Y a qué hacemos referencia con la cultura? Que son esas actitudes, esas ideas, esos pensamientos que se fueron perpetuando como verdad. Algunos lo hablan como ideas hegemónicas, grupos que fueron dominantes y de pronto plantearon que esta era la verdad, que esta era la forma de poder concebir el mundo. En un mundo en el cual la conquista fue algo constante y aún dentro de la pareja se habla de conquista también, en una sociedad donde el que domina es el que gana, la mayoría es el que gobierna, donde aún en nuestros vínculos y en nuestras relaciones tratamos de ver cuál es aquel que más se esfuerza, el que más hace sacrificios, el que más se lo merece, el que es más apto, y todas estas concepciones que se van transmitiendo culturalmente como algo aceptado o algo apreciado o valorado, de pronto en nosotros nos va calando como que es eso lo correcto. Entonces, no importa el tiempo que podamos llegar a pasar, es necesario que nosotros podamos comprender que violencia es todo aquello que puede ser evitado y se ejerce, impidiendo a que otra persona pueda realizar su vida, se pueda desarrollar, pueda cubrir sus necesidades. Entonces, toda acción deliberada, consciente, inconsciente, todos estos constructos, todos estos estereotipos, todas estas ideas culturales que perpetúan algún tipo de diferencia entre las personas para poder llegar a acceder a cubrir sus necesidades, eso es violencia. Ahora, toda esta violencia cultural está obviamente sostenida por una violencia estructural. Y cuando hablamos de estructura, hablamos de organizaciones, de entidades, de todo lo que se fue organizando dentro de las sociedades, siglo tras siglo, generación tras generación, que hicieron que nuestra cultura, lo que damos por sentado que es lo verdadero, de pronto se estructura para sostenerlo. Y uno habla del status quo, o sea, ¿quién ostenta el poder? ¿Y cómo se ostenta el poder? ¿Cómo se mantiene ese poder? Entonces, esta idea en el cual la sociedad solamente tiene derecho a sobrevivir el más apto, y lo vemos desde la evolución, ¿sí?, el concepto darwiniano, y lo vemos en cuanto a lo que son no solamente las especies, ¿no es cierto?, sino que también lo vemos en temas de las civilizaciones, ¿sí? Y vemos cómo es necesario civilizar a las personas,
porque si no tiende a su autodestrucción, entonces tiene que haber como una fuerza dominante, entonces le da lugar a lo que llamamos lo que es el sometimiento, y de pronto aquel que está más evolucionado tiene derecho a someter a aquellos que están menos evolucionados, o sea que están menos adaptados, y todas estas ideas que se van pasando de generación en generación, y que los que conquistan las implantan, y los que dominan las sostienen, y de pronto lo vemos instaurado dentro de nuestros círculos, poco a poco, ¿sí? Nosotros tenemos que ir viéndolos, tomando conciencia, con algo que me resultó muy interesante como una forma de despertar, ¿sí? Uno en su clase social, pobre, como la que soy yo, cuando uno toma conciencia del estado en que uno está, no pudiendo cubrir ciertas necesidades básicas, es necesario acceder, ¿sí? Extendernos, hacer aquellas acciones necesarias para poder cubrir las necesidades. Cuando hay una fuerza que se opone a eso, que se siente amenazada, que lo impide, entonces ahí ya hay violencia. ¿A qué voy con esto? Dentro de una relación de pareja, para poder traerlo en contexto en sí a lo que hemos dedicado este mes. Muchas veces dentro de las parejas no nos damos cuenta, pero las ideas de sometimiento, que la mujer tiene que someterse, fortalecidas por instituciones religiosas, en el cual la mujer es una ayuda hacia el hombre, que es más frágil, es más débil, y científicamente eso también se fue como fortaleciendo. Hay un montón de estudios que desde 2 siglos atrás o más todavía sostenían, ¿sí?, la imperfección de la mujer, un hombre castrado, una mujer que no llegó a ser hombre, ¿sí? Y todos estos planteos en los cuales tratan científicamente de demostrar de que hay alguien que es inferior a otro. Sacándolo de acá, aunque nos vamos a dedicar al tema de la pareja, pasó también con los africanos en Estados Unidos, tratando de demostrar constantemente que por las dimensiones que ellos tenían de sus cráneos, de sus cerebros, eran menos inteligentes. La religión, ¿cuántas veces ha planteado tanto para los africanos como los habitantes que eran autóctonos aquí en América, de considerarlos si tenían o no tenían alma, si realmente eso lo iba a constituir como una persona, como un individuo a tener en cuenta, o por lo menos eran bárbaros, ¿no? Esta cuestión de esta mirada sociológica, ¿no? De si están en barbarie, están en un estado inferior, por ende el civilizado tiene derecho a usarlos, a controlarlos, a dominarlos y emplearlos para poder cubrir sus necesidades. Todo esto que uno lo ve a lo largo de toda la historia y que hoy uno lo puede ir revisando, ¿sí?, nos permite ir tomando conciencia, y eso es quizás lo más interesante de todo esto. Ir de a poco tomando conciencia, tanto de las veces que nosotros hemos utilizado algún tipo de idea, pensamiento o argumento cultural para poder sostener algo de poder en detrimento de otra persona, impidiéndole de esa manera poder cumplir sus necesidades o realizar actos de autorrealización, o sea, de poder alcanzar su desarrollo. Entonces, ante esta mirada, y vuelvo, perdón que me fui tan allá a lo macro, traigo de nuevo a lo micro, dentro del vínculo de la pareja, de la relación, nosotros culturalmente muchas veces hemos sostenido esta diferencia. Culturalmente sostenido por esta estructura religiosa, social, conveniente, obviamente, para un montón de otros temas que podríamos hablar con respecto a la economía, con respecto a lo que es el desarrollo social y todo lo que se fue dando. Y tal vez lo único que a veces nos damos cuenta y lo único que vemos, que es la violencia visible, que es cuando hay una discriminación, cuando hay un insulto, cuando hay un golpe, cuando hay una muerte. A veces vemos eso y nos perdemos de vista todo lo que hay debajo. Por eso me gusta mucho Johan Galtung en esta visión del triángulo que él tiene, ¿no es cierto?, de la violencia visible y la violencia invisible y cómo se va sosteniendo esa violencia como parte también de nuestra historia y aún dentro de las historias de las parejas.
Y algo que pensaba en ese sentido, y de vuelta a lo mismo, primero haciendo contacto en aquellos aspectos propios en los cuales recurrió a la violencia porque pensaba que era la única forma de poder cubrir una necesidad. Y a su vez las veces que fue abusado, o sea, fui sometido también, usado por otro X grupo o persona puntual, para que ellos o la otra persona cubriera su necesidad en detrimento de la mía, perdiendo yo mis posibilidades. Y poniéndome en esto, pensaba en cuántas veces dentro de los vínculos sostenemos una paz negativa, ¿no? Cuántas veces sostenemos una paz mentirosa. Digo paz mentirosa en el sentido de que muchas veces nos adaptamos, obviamente, a lo que uno podría decir, a las reglas de juego de esta época o de aquello que consideramos, bueno, hay que tratar de sobrevivir. Si tengo como pareja una persona que es dominante, muchas veces nos encontramos, y lo digo por experiencia familiar, ¿no es cierto? Que a veces nos encontramos inconscientemente, también uno tiene que decirlo, tratando de mantener las cosas más o menos como esa figura dominante lo quiere para que las cosas estuvieran tranquilos. Y aunque esto suena muy de los años 50, o sea, como que estuviera muy lejos, ¿sí? Y quizás el ejemplo más cotidiano es cuando viene papá a casa del trabajo, que esté todo bien, que haya silencio, que esté todo tranquilo, ¿sí? Que nada lo exaspere. Y si encima había tomado algo de alcohol, por favor que esté todo en armonía para evitarnos un problema o un conflicto. Eso era una paz negativa o es una paz negativa. Es tratar de mantener que las cosas, o vamos a decir, que los conflictos no lleguen a ser violentos, entre comillas, violentos visibles. Ahora bien, la violencia ya está instaurada, porque de pronto hay personas que necesitan ajustarse al deseo de otra persona, no pudiendo realizarse a sí mismos, no pudiendo expresarse de cómo se sienten y lo que les pasa, no pudiendo tal vez tener otras formas de poder desenvolverse. Y en esto, tomando quizás una pareja, pongámosla en forma típica, en el cual una de las partes trata de imponerse constantemente, controladora, trata de poder llevar su idea, de dar su modelo basado en la Biblia, o en el Corán, o en el Talmud, o sea, no importa, pongámosle como una cuestión religiosa, o quizás hasta una forma filosófica, científica, en el cual se demuestra de que la mujer necesita sí o sí tener la cobertura de un hombre, por ende se tiene que sujetar a ese hombre porque la va a proteger y la va a cuidar porque es frágil, y ustedes ya deben de conocer todo el resto de los argumentos, los cuales muchos todavía sostienen hoy en día, y no nos damos cuenta de que del otro lado posiblemente haya una persona que por tratar de sobrevivir trata de sostener lo mismo, por tratar de cubrir unas necesidades, tiene que desatender otras. Y ahí es donde yo pensaba las veces que uno muchas veces permitió, ¿no? Y lo digo por mí, permitió porque tenía miedo. Cuando el miedo se apodera de uno y piensa de que esto no puede modificarse, que no se puede cambiar, de que el sistema es de los hombres, que ellos dominan o controlan. Y a veces hago contacto con lo social, ¿no? O sea, le pasa a los africanos en Estados Unidos, es de los blancos, no es de ellos, y están limitados por todos lados en un montón de cosas, y acá lo mismo con los pueblos originarios, ¿sí? No es de ellos, los gobiernos no son de ellas, las tierras no son de ellos, o sea, entonces, ¿qué hacer ante esa situación, no? ¿Cómo producir un cambio en esa situación? Una de las opciones es tener esta paz negativa, ¿sí? Esta paz en el cual no exista la violencia visible, pero se mantiene la tensión del conflicto constantemente, no pudiendo nunca lograr una solución, porque las partes no pueden salir de una forma creativa a querer resolver lo que realmente está sucediendo. Muchas veces en las parejas pasa eso, o pasa la confrontación, ¿no es cierto? La lucha, la pelea, el insulto, el maltrato, o sea, mutuos también, ¿no es cierto? O sea, también se da eso. Pero muchas veces se ha planteado y se ha hablado, ¿no? O sea, de que lo mejor que una mujer puede hacer es manipular al hombre dentro de la pareja, ¿no? Como ser astuta, como ser inteligente, como que el hombre no es inteligente, es bruto y todas esas cuestiones. Y todas estas
estas formas, ¿no?, culturales, de ideas que van perpetuándose a lo largo del tiempo, lo único que hacen es sostener un sistema que está basado en violencia, está basado en sometimiento. No hay forma de que se pueda resolver de otra manera estando dentro de ese parámetro. Y acá tiene que haber como un gran cambio cultural. Primero, reconocer cómo la violencia fue utilizada en todos los ámbitos de la vida. Es más, nosotros como sociedad, y esas son las cosas que a veces me gusta, como cuando uno se da cuenta, ¿no? Nuestras fuerzas de paz son de armas. ¿Sí? O sea, usan violencia para conseguir la paz. Invaden países, ¿sí? Contrabandean, explotan personas para poder llevarles la paz. Entonces, hay todo un trasfondo en el cual posiblemente dentro de la pareja, tanto el violento como el violentado, o la violentada o la violenta, quieren la paz. Ambos lo quieren la paz. Uno por medio del sometimiento, esa puede ser una parte. El otro por medio de la manipulación o tal vez la liberación. O tal vez el retirarse. ¿Sí? Porque esa puede ser como un camino para ante una situación. Y quizás posiblemente para muchos, en algún momento de nuestra vida necesitamos como retirarnos, ¿no? La retirada del conflicto. Ante estas situaciones, yo lo que pensaba es el hecho de decir, bueno, todos, absolutamente todos, en algún momento ejercimos algún tipo de violencia. Todos, seguramente todos, en algún momento, de algún lado, de alguna forma, nos hemos sentido abusados. Hemos sentido que nuestros derechos fueron violentados, que no hemos podido cubrir nuestras necesidades, sean momentáneas o en forma permanente, no pudiendo realizarnos, no pudiendo desarrollarnos. Por eso es como muy importante prestarle atención a lo que nos está pasando dentro de las relaciones de pareja. ¿Qué es lo que ocurre con cada uno de nosotros? Que de pronto normalizamos, ¿sí?, la utilización de violencia en nuestros vínculos. ¿Sí? Normalizamos el insulto en la calle, en la casa, en todos lados. Normalizamos el maltrato. Normalizamos el hecho del menosprecio hacia el otro. Y esto es como fundamental. Uno no se va a sentir nunca con derecho a ejercer violencia si considera que el otro es un igual, es una persona como uno. Uno ejerce violencia cuando a la otra persona la cosifica, cuando la trata de algo inferior, de algo que no merece el respeto, que no tiene por qué cubrir sus necesidades, cuando se anteponen a las propias. Ahí es donde uno necesita poder darse cuenta de decir, hey, cuán habilitado tengo la violencia para poder solucionar conflictos, como para poder resolverlos, como para poder, ¿sí?, cubrir mis necesidades. Y por el otro lado, ¿cuántas veces he sostenido, ¿sí?, esa dominación desde mi pasividad, tratando de mantener lo que es una paz negativa, una paz en la cual no se vea el golpe, pero que sí hay violencia de fondo, donde sí hay maltrato constante, hay menosprecio, ¿sí? Y a veces los menosprecios vienen a través de los elogios. Y eso también lo pensaba, ¿no? Y pensaba cuántas veces hemos elogiado a alguien por algo que uno pensaba de que estaba haciendo bien. Y acá viene como quizás una de las cuestiones que hoy pensaba como el cuestionamiento interno, ¿no? De cosas que uno a veces hace. Durante estos días, con el tema del fallecimiento de Diego Armando Maradona, obviamente todos los noticieros y todos los programas se ocupan del tema y el dolor que se va ejerciendo, ¿no es cierto?, en la sociedad. Pero algo que me llamó la atención es cómo constantemente cuando hablan de las hijas dicen, ¿y qué educadas que son? ¿Y qué educadas que son? ¿Y qué educadas que son? Y a veces pensaba en esas cuestiones, ¿no? Pensaba que a veces uno resalta cosas de las otras personas en un sentido que a veces no nos damos cuenta, tienen algo de sometimiento y dominación. Así como pensaba en eso, pensaba en cuántas veces a las mujeres se las destaca porque son lindas y cuando se las ve se destaca su belleza como valor primordial. ¿Cuántas veces ante una persona que, por ejemplo, pongámosle, son extranjeros, ¿no?, para tomar otro ejemplo como
estoy buscando en mi cabeza, ¿no? Y decimos, ah, pero es trabajador. Otras veces, ¿cuántas en otros grupos, ¿no? Uno podría decir, ah, ¿no? Estos gays, homosexuales, son unos locos, son todos. Y de pronto conoces a, ah, che, pero qué serio que es esta persona, no parece gay. Y todos esos estereotipos que nosotros vamos permitiendo y perpetuándolo en algo tan pequeño. Y pensaba a veces en el símbolo del 8 de marzo, el Día de la Mujer, en el cual el hombre iba y llevaba flores a las mujeres, ¿no? Y la flor tiene todo un símbolo, ¿no? Obviamente tiene un símbolo de muchos sentidos, pero tiene un símbolo de fragilidad y de belleza, como algo que se resalta. Y el hombre, o sea, galán, o sea, siendo un galán hacia la mujer, ¿no es cierto? En ese sentido, como te aprecio y te valoro. Y el llevarla a la casa, ¿no? Es que es el ámbito donde la mujer tiene que permanecer y estar. Entonces, todas esas cuestiones, cuando uno de pronto dice, che, pero pará, el 8 de marzo es de lucha, es de batalla, es de conquista, es de paro, es de revolución, es de cambio de paradigma, es cambio de idea, una flor. Entonces hay una cuestión y uno podría decir, bueno, pero es preferible la flor que las balas. Y ahí de nuevo el concepto, ¿no? Vuelta a lo mismo. ¿No será que la flor sigue siendo tan violenta como una bala? ¿No sigue tan violenta como un golpe? Como que la flor te premia porque te seguís sometiendo, porque seguís sujeta dentro de la casa, porque seguís estando dentro de los parámetros. Entonces, obviamente esto depende de cada persona y desde ya si alguien no viene alguien, me pongo a mí, ¿no? Si viene alguien, me regala algo, no se lo voy a cuestionar de esta manera. Mi cuestionamiento es una cuestión de decir dónde estoy parado, ¿no? Ideológicamente, cuál es mi pensamiento con respecto a esto, ¿no? O sea, si lo estoy haciendo de esa forma, de esta manera, porque después de todo puede ser un simple gesto de amor, de amabilidad. Pero a veces en esto vamos perpetuando algunas ideas que no nos damos cuenta que lo que estamos tratando es de cambiar cosas de fondo. De nuevo, violencia visible, violencia invisible. Lo invisible de nuestra cultura y de las estructuras que seguimos sosteniendo. Y dentro del matrimonio, que muchas veces lo hacemos de esa manera, empezamos a perpetuar un montón de cosas que son violentas. Por ejemplo, o sea, que la mujer tenga que estar en un ámbito de la casa, en un ámbito privado, protegida, porque si sale afuera, al ámbito público, seguro que la van a violar, le van a decir de todo, la van a maltratar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cuídate cómo te vestís, cuídate de por dónde andás, fíjate en el horario en que andás. Y le ponemos todos estos, ¿no? Temores y todas estas limitaciones para que no puedan desarrollarse. Y el hombre sosteniéndose de que tiene que estar únicamente en el ámbito productivo y externo y exitoso, en el ámbito social, que tiene que agarrar y también desarrollarse con fuerza, que no puede ser emocional, que tiene que tomar decisiones difíciles, que tiene que estar al frente de su hogar y al frente de su casa, pero que a su vez también es alguien débil, que tiene que desahogarse con otras personas por afuera, que la mujer se lo tiene que aguantar, de que todos los hombres son iguales, y como digo siempre, o sea, argumentos siempre hay un montón, y sin darnos cuenta, culturalmente seguimos perpetuando, ¿no? O ya sea esta paz negativa, o directamente cuando esta paz negativa ya no se puede sostener, en vez de haber una resolución de conflictos desde la paz, existe una resolución desde la violencia. Y obviamente en la violencia, ¿quién gana? El que es dominante, el que tiene la fuerza. Cuando digo fuerza me refiero a armas, me refiero a los que tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad o la capacidad de poder ejercer, ¿sí?, esa dominación. Entonces, ante estas situaciones que a veces nosotros no nos percatamos, no nos damos cuenta, empecemos a revisarnos. Primero, en aquellos aspectos en que hemos sido abusivos, en aquellos aspectos en los que hemos sido abusados. Es necesario poder ponernos en esos lugares, porque cuando una pareja, cuando el hombre y la mujer, aún en un estado de violencia, ¿sí?, uno ejerciendo violencia con el otro, los dos están tratando de cubrir sus necesidades. Uno lo hace desde el paradigma de la dominación, viendo al otro como el culpable o la razón por la cual no se cubre. Entonces es necesario estar en uno y en el otro y poder entender cuáles son las necesidades reales que hay detrás de cada uno de ellos
y que la violencia no es necesario para poder cubrirla, que se puede cubrir con cooperación, que se puede trascender el conflicto, que se puede ir a una transformación. Y no me quiero olvidar de decir algo con respecto a esto que es interesante. A veces no necesariamente se puede producir una reconciliación, no siempre. A veces una retirada es algo valioso, fundamental, pero que por lo menos haya conciliación, ¿no? Si no se puede dar una reconciliación por el dolor y por el daño que se ha producido, que pueda haber una conciliación en que las partes puedan cada uno procurar ir a cubrir sus necesidades de algún lado, de otra manera, desde otro lugar. Si no podemos reconstruir lo que se destruyó, que por lo menos exista una construcción en la cual los dos recuerden lo que sucedió, como algo cognitivo, como un aprendizaje, como también una memoria. Y esto siempre me hace acordar con el tema de los bombardeos en las guerras, o el tema, por ejemplo, de lugares donde hemos tenido personas que fueron torturadas durante la dictadura, que tienen que ser espacios en los cuales tal vez no se pueda reconstruir lo que había antes, pero sí se puede generar un espacio de memoria para recordar lo que sucedió y que no vuelva a suceder. O con las ¿cómo se llama? Las Torres Gemelas, que no se pudieron, se decidió no construir nuevamente un edificio ahí, sino dar un espacio de memoria de lo que sucedió y recordar lo que ocurrió, porque nos ocurre a todos. Entonces no siempre se puede reconstruir, pero sí siempre se puede construir algo. Se puede construir memoria, se puede construir aprendizaje, se puede construir un principio hacia algo que nos supere. Entonces, si no podemos reconciliar, conciliemos. No podemos reconstruir, bueno, construyamos algo. Es importante que cada uno de nosotros dentro de nuestras parejas podamos hacer todo lo posible, ¿sí? Obviamente hay formas de superar los conflictos o de resolver los conflictos desde la no violencia, teniendo empatía de poder conocer cuáles son las necesidades de cada una de las partes y poder ir hacia algo superador, algo creativo que nos permita sortear el conflicto e ir detrás de algo que nos dé propósito y sentido como pareja, desde ya, que es así. Pero si en esos casos no se puede llegar a dar, o llegaron a un punto en el cual es irreconciliable, por lo menos conciliarlo, que no siga la escalada de violencia, que esto no siga en venganza, que no siga en daño, ¿sí? Por uno y por las generaciones que vienen. Por eso espero realmente que podamos tomar algo de estas ideas. Yo sé que a veces mismo me reconozco que a veces cuando hablo tengo como un cierto desorden y me cuesta poder, salto como de un punto a otro, a eso me refiero. Pero trato como de plantearlo casi como me va surgiendo a mí, ¿no? Como a mí mismo me pasó, para decirlo de otra forma. Tomar mi propia experiencia, de que tuve que ponerme tanto en reconocer cuando fui abusado, como también reconocer cuando fui abusivo. Y poder ver que detrás de uno y de lo otro había necesidades y encontrar la cooperación, encontrar la creatividad, encontrar la superación, encontrar otras maneras y formas de abordar, ¿sí?, los conflictos, porque los conflictos siempre van a estar, ¿sí? De nuevo, no tomo la teoría de Johan Galtung, con respecto, ¿no?, que el conflicto es esa tensión, ese estrés positivo, esa tensión que se genera en nuestra vida para que nos atrevamos a hacer cambios, a producir modificaciones, a ir por más, a poder avanzar y desarrollar. Pero desde esta perspectiva no violenta, desde la empatía, desde esta posibilidad, porque la paz se construye con paz, ¿sí? La paz se construye con paz, no por sometimiento, ¿sí? Como dije al principio, eso es una paz negativa. Es una paz que solamente lo que hace es mantener todo en conflicto sin poder darle una resolución o una solución. Así que amigos, espero que les haya servido, lo he compartido de corazón y sé que algún día vamos a estar profundizándolo mucho más.